Rafael Torres Pérez. Mi trabajo con el hospital, con la Universidad de El Salvador, un espacio de más o menos tengo de estar ahí como unos 40 años y trabajo también con la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? En el área de la medicina forense. Tengo 25 años de estar con ellos y pues creo que algo hemos aprendido y he tenido la oportunidad de hacer la cirugía, ¿sí? Mayor. Estuve en el Hospital Benjamín Bloom 4 años, creo que tengo una experiencia pediátrica, y en ginecología y obstetricia un tanto igual, de unos 4 años, y actualmente hago acá en el Hospital Rosales salud pública, epidemiología y un poco de antropología social, ¿sí? Hemos vivido acá en este país durante más de 60 años y hemos visto pues lo lindo, lo bello que es este país, y hemos visto todo su sufrimiento. Hemos sido partícipes de todo eso en una forma indirecta o directa, y estamos aquí queriendo todavía salir adelante, sacarlo adelante, resolver todos sus problemas de violencia, de todo lo que nos dejó la guerra, ya que destruyó muchas familias, muchos hogares, y eso es lo que estamos hoy pagando con el problema social que se nos hizo tan fuerte y que se nos ha ido de la mano y no podemos o no lo hemos podido superar, ¿no? Pero en esa intención se está, la gente trata de hacer lo mejor que puede, hay de todo porque ha habido bastante irregularidades, pero dentro de todo el país sigue siendo un país muy positivo, ¿sí? Muy dinámico, y como decía mi maestro allá en la secundaria, somos los fenicios de América. Este país es tan lindo y no sé, cuando nunca pensé estudiar medicina, ¿sí? Pero cuando me hicieron el examen en la Universidad de El Salvador, en aquel tiempo que hacían tres pruebas fuertes, nunca me imaginé que cuando me seleccionaron me había clasificado en el área de medicina en primer opción. Y eso pues me metió en esto y descubrí pues que en mi vida he tenido muchas experiencias, y una de ellas es que a mí me gustaba la carpintería, porque me gustaba cuando mis compañeros en manualidades hacían figuras de la madera, cortaban con el serrucho, con la sierra, y yo quería hacer eso, ¿no? Pero cuando agarraba el serrucho para querer hacer el dibujo, mis manos no estaban hechas para eso, me salían unos dibujos feos, ¿verdad? A pesar de que yo aprendí a dibujar, ¿no? Era el pintor del colegio, pero ya hacerlo en madera y agarrar el instrumento ese ya no me salían bien las cosas. No es así que hasta que vine acá al hospital, y un día me dieron un bisturí y me di cuenta que tenía una habilidad que de dónde salió, ahí venía, y con el bisturí hice cosas preciosas que hasta el momento pues me agradezco esa parte porque descubrí esa habilidad, y todo eso con la gente, la interacción con la gente, el entenderlos, el tratar de ayudarlos, pues nos hizo mantenernos más acá, ¿sí? Seguir peleando la batalla acá y poder ser útil a la gente, que es la que más lo necesitaba en las diferentes áreas. Estuve en los lugares periféricos como médico y pues vi bastantes cosas que no son nada agradables, pero que teníamos que hacer el trabajo
de hospitalario, a pesar de las situaciones que se daban, ¿no? Así que una de las anécdotas tal vez que tengo, y bueno, ya la dije esta de que quería ser más carpintero que médico, es una de ellas, pero otra quizás importante para mi vida fue cuando llegué al Hospital Benjamín Bloom. Acá el Hospital Rosales me ofreció una plaza, o sea, un empleo, ¿no? Para trabajar como ayudante de cirugía. Y cuando sale esa plaza, que aquí cuesta que den una cosa de esas, ¿verdad? Y cuando te llega, pues es una oportunidad que no la puedes despreciar. Cuando se dio la situación, yo tenía en mi adentro que me faltaba algo en la medicina. Ya había probado todo, pero sentía que no estaba completo, ¿no? Y una de ellas era la pediatría. Aunque había probado todas mis materias y todo esto, sentía que no podía manejar yo a los niños. Entonces esa inquietud me hizo desistir de la plaza del hospital. Me dijo tantas cosas sandeces el doctor, porque después de haber hecho todo ese esfuerzo, yo les dejaba tirado el empleo y me iba para el Hospital Benjamín Bloom y a trabajar ad honorem, ¿sí? Y entonces, en aquel momento de necesidad de oportunidades, me fui al hospital y no me arrepiento, porque a la semana de estar con el empleo, a los 6 meses de estar en el hospital ad honorem, se dio una situación coyuntural y nos permiten contratarnos, ¿no? En esa contratación ya de responsabilidad, en la primera semana que tengo, me asignaron a la unidad de neonatos, los niños recién nacidos, ¿verdad? De 28 semanas. Y estando ahí, recuerdo yo que el profesor que me tocó me hizo pedazos, ¿verdad? Me hizo pedazos, trapeó conmigo por el piso, me hizo sentir un ignorante, que no sabía nada y una serie de cosas. Así que ese día viernes decidí que me iba a retirar de la pediatría y me iba a venir acá a llorarle al doctor que iba a volver a la cirugía. Entonces, estando en eso, conocí a una chica que por cierto es mi esposa hoy, todavía, y le conté la situación y le dije que iba a dejar el hospital. Y ella me dijo una cosa muy preciosa: si usted se va hoy, siempre se va a ir de un trabajo. Y eso me retó, me confrontó, y con esa frase me fui a mi casa, saqué todos mis libros de pediatría. En aquel tiempo se trabajaba con la pediatría de Norteamérica, y me metí, me encerré en mi cuarto y empecé a leer y a empaparme de la pediatría nuevamente. Y el día lunes me presenté al hospital. Cuando mi maestro me empezó a querer hacer pedazos, ya se dio la situación que él ya no me podía, cada vez que me hacía una pregunta y yo le contestaba, me hacía otra más difícil, ¿no? Y así me llevaba a tal momento pues que terminé quedándome en el servicio de neonatos, y es una de las especialidades muy lindas que yo puedo decir. Fue mi formación, neonatología en el hospital. Solo 4 áreas hice yo ahí, más fuertes. Conocí todas, ¿verdad? Pero las más fuertes que tiene el hospital son esta área de neonatología, de lactantes menores, la emergencia, no cualquiera puede estar en la emergencia del hospital, y el área de escolares, preescolares, ¿sí? Que es donde están los niños con cánceres, ¿verdad? Y todo eso fue una escuela muy linda, y al final yo estaba un poco cansado
de pasar, porque solo por esos cuatro servicios me rotaban. Y un día le dije a mi jefe que si me ponía en un servicio que fuera más suave, ¿verdad? Y me dijo él en ese momento: ¿cómo te voy a poner en un lugar diferente si tú eres un elemento importante donde yo te dejo? Cuando vos estás ahí, me dijo, yo descanso, ¿sí? Entonces son de las situaciones, y ahí tuve dos experiencias que no dejo de contarlas, porque ahí es donde creo que yo me hice médico, a pesar de que ya venía caminando como médico, pero sentía que sí hacía las cosas porque tenía esa habilidad, pero no sentía que todavía me llenaba, ¿no? Entonces, en esa oportunidad estoy con un niño que era hemofílico y que me llegó porque se dañó el dedo pulgar, y me tocó en ese momento pues atenderlo. Le hicimos todas las pruebas, etcétera, etcétera, y lo ingresamos. Guillermo se llamaba, no lo olvido. Era un niño de 6 años y el dedo no se le curaba, y para no cansarlos, poco a poco se le fue amputando parte de su manita para tratar de salvarle, y se le daban todas aquellas quimioterapias terribles, que son terribles, no las aconsejo a nadie. Y cada vez que uno aplicaba la terapia con el maestro, ¿verdad? El médico de staff, ese día te tenías que quedar toda la noche con el paciente, porque entraban en crisis y tú no sabías si ese niño iba a vivir o iba a morir esa noche. Entonces el kit de nosotros en el hospital Benjamin Bloom era que el niño lo teníamos que sacar vivo, ¿sí? Y dábamos todo para poderlo sacar a ese bebé. Y ese día a Guillermo ya le habíamos aplicado varias quimios, y yo no sé, tuve el presentimiento que ese día él iba a morir, porque él se había ido debilitando y las condiciones pues ya no eran para él, pero se le había indicado nuevamente la quimio, y ese día me iba a quedar, pero surgió una situación que tuve que irme, tuve que salir, y solo se aplicaron las quimios. Y entonces cuando yo llegué a pasar la visita y a despedirme, porque me iba en la tarde, no soporté la situación y se me rodaron unas lágrimas. En ese momento Guillermo me volvió a ver y me dijo: ¿por qué lloras? El niño. No, le dije, ¿que no sos vos el médico? El que va a morir soy yo, no vos. Eso no se me olvida desde ese momento. Eso me hizo ser el médico que quería ser, ¿sí? Y he dado mi vida desde ese momento hasta que tenemos acá. Me han pagado, no me han pagado, lo he hecho gratis, he hecho cirugías que tuve el privilegio, otro privilegio que tuve, que en una oportunidad en la guerra, una familia tenía el problema de 2 niños que habían nacido con unos tumores en la espalda, y por aquello de las cosas, así como me está pasando hoy, me llegaron a buscar y me pidieron que si yo podía hacer algo por ellos. Los examiné, etcétera, etcétera, y con mi experiencia quirúrgica que tenía, dije, le puedo hacer una resección y les puedo quitar el problema que tenían, ¿verdad? Entonces me atreví y les dije a la persona pues que me lo llevaba, era un americano, ¿ya? Y el americano me dijo, no, yo se lo llevo, etcétera, etcétera. Y así fue como en el hospital de San Vicente los operé a los 2 niños, ¿sí? Ya están grandes, ¿verdad? Nunca me reclamaron, están vivos y quedaron bien. Pero esa acción que yo hice, esos niños tendrían como unos 5 o 6 años.
esa acción la hice, no cobré nada y me olvidé de eso. Con el tiempo llegó a la presidencia el presidente Cristiani en ese momento, y el americano que me había pedido que si podía tratar a los niños, resultó pues que él iba a hacer un donativo de Estados Unidos acá, y por aquello de las razones de que él habla el idioma, entonces alguien, así como hoy, me metió en ese problema y me llegaron a traer a mi casa para que fuera a hablar con el presidente Cristiani, y tuve la dicha de estar delante de una eminencia como ella en ese momento, y me pidió pues que yo me hiciera cargo de toda esa ayuda que iba a venir, etcétera, que había conocido de mis referencias y que consideraba pues que podía ser yo la persona idónea para esa cosa, pero resultó pues que yo no tenía ese deseo, y le dije que le agradecía el momento y todo, y ahí es donde me di cuenta que el americano es el que me había propuesto para eso. Margarita salió y también me saludó, y les dejé el programa con el que ellos trabajaron, ¿sí? Un programa para atender a los niños, y así, porque dentro de las cosas aprendí también a hacer proyectos, ¿no? Y uno de los proyectos que más he trabajado es los proyectos para los niños, porque es la parte que más trabajé, y acá pues lo que se necesita es la niñez, ¿verdad? Todos los menores, toda la juventud, todos los infantes, pues son los que están sufriendo en este momento, y siempre en la guerra pues fuimos los adolescentes, pero hoy es toda la etapa pediátrica la que sufre todo eso, y que viene a redundar en lo que es el adolescente, en sus crisis que se presentan de formación y desarrollo, ¿no? Así que cosas como esas son las que me han acontecido. El presidente muy agradecido, me agradeció también el haberlo visitado, y las cosas pues siguieron su rumbo, ¿no? Así que no sé, tengo tantas anécdotas, ¿verdad? Como gente que me ha encontrado en la calle, me ha saludado, que no sé ni quiénes son, y cuando me he detenido me dicen, ¿no se acuerda de mí? No, usted me operó, me dicen, y quedaste bien la primera pregunta. Y entonces, sí, gracias, doctor. Pues es tanto el caminar que hemos tenido que pasaríamos horas hablando acá. Todavía estoy pendiente de no sé si el creador me va a dar tiempo para escribir ese libro, porque son 2 libros que quiero escribir. Una de las remembranzas de lo que fue la guerra, ¿no? Que quiera ser o no, la vivimos en carne propia, ¿verdad? Este recinto fue algo significativo también para nosotros como estudiantes de medicina, que eran refugios para nosotros, ¿no? Porque el hecho de ser jóvenes y ser estudiantes de la Universidad de El Salvador ya era un delito en aquel momento, ¿no? Entonces nosotros teníamos como jóvenes que tener que escondernos, ¿verdad? Y en el caso nuestro, como estudiábamos medicina, pues los hospitales fueron nuestra casa, ¿verdad? Yo no podía regresar a mi casa, ¿sí? Pero ahí se encerraba. ¿cómo? Ahí se encerraba, no salía del hospital, por eso es que aprendimos tanto, ¿sí? Porque los hospitales fueron nuestras casas, ¿verdad? No podíamos regresar a las casas, residencias nuestras, ¿no? Por el hecho de ser jóvenes y estudiar en la Universidad de El Salvador, ¿sí? Fue una cosa bien delicada, bien difícil, y que nosotros acá, pues, por eso hice tan tempranamente, aprendí cirugía, sin querer queriendo, estaba aprendiendo cirugía, y descubrí pues que tenía esa habilidad, que con el tiempo los médicos del staff, ¿dónde está Rafael? Vas a entrar, me vas a ayudar. Entonces
tuve ese privilegio de poder trabajar con gente de mucha experiencia y con diversas especialidades, ¿no? Entonces eso me permitió pues crecer mucho en el quehacer de la cirugía, de la ginecología. Y me imagino durante la violencia, pues estando al servicio de cirugía, venían los casos. Exacto. Estuve en la ofensiva y en ese momento pues me llegaban los camiones llenos de heridos y de la Fuerza Armada llenos de heridos, cargados de heridos del el enfrentamiento que había habido, y en ese momento yo me quedé solo con 3 médicos. Yo era el mayor y tenía que coordinar el hospital, y tal vez hacía la selección. Como yo acá en el hospital siempre estuve en la puerta, ¿no? Ganarse la puerta no es de cualquiera en la emergencia. Entonces, porque el médico que esté en la puerta de la emergencia del hospital es el que marca el ritmo del hospital, ¿ya? Entonces yo aprendí eso, así que allá hacía la selección, valoraba las capacidades que tenía cada quien de los elementos, médicos, enfermeras, que eran las que más me echaban el hombro, y ordenaba todo lo que se iba a hacer. Y como no solamente llegaban heridos, sino que llegaban las mujeres embarazadas a parir o con problemas, etcétera, y la cirugía mayor la hacía yo, ¿ya? Pero de repente estaba operando a alguien ahí, porque eso se dio también. Decirle, los médicos del hospital militar tenían miedo de llegar allá, ¿ya? Entonces se me recargaba eso y entonces me quedé solo con 3 médicos allá. Y cuando estaba haciendo la cirugía mayor de un herido del conflicto, llegaba la enfermera corriendo, la enfermera jefe: doctor, se nos trabó el niño en sala de parto, y no lo podemos sacar y está muriendo él y la señora, preparen la cesárea que ya salgo. Dejaba a la enfermera auxiliar ayudándome con él, secando y todo eso, y me metía al otro quirófano y sacábamos el niño, hacía la cesárea y cerraba y toda la cuestión. Tuve una habilidad que no lo digo con orgullo, sino que con humildad, en el sentido de que yo he sido muy, muy hábil en esa cosa y podía hacer aquello en 20, 30 minutos y resolver el problema. Dejaba a la enfermera y me regresaba con el que estaba abierto allá adentro en la otra sala, ¿sí? Y gracias a Dios hasta acá mucha de la gente esa que toqué me ha agradecido, ¿sí? Estudiantes, antes tenía una modalidad yo para dar las clases. Lo hacía a la manera de mis maestros en el Instituto Nacional. Yo salí de uno de los institutos más prestigiados de acá, de la época. Fui privilegiado porque solamente recibían 30 alumnos, y uno de los 30 fui yo en ese momento, y es un privilegio estudiar en el Instituto Nacional General Francisco Menéndez, porque cuando uno salía a la calle la gente lo saludaba, ¿sí? Lo respetaba a uno y le daban la pasada a uno en aquel momento. Teníamos un buen prestigio y éramos muy, muy talentosos, y mis maestros en esa oportunidad, siempre que iban a dar una clase, en el inicio ellos comenzaban con un consejo, con una máxima, con una orientación, con una anécdota, algo así, y todo eso nos sirvió a la larga a nosotros para ser mejores ciudadanos o personas, y esa misma mística quise implementarla en la universidad cuando me pidió, porque yo vine a trabajar acá, porque el departamento de acá, que ya tengo más de 25 años de estar ahí,
se había quedado diezmado porque todos los médicos renunciaron porque todo el mundo tenía miedo, ¿no? Porque ser trabajador de la universidad era exponerse, ¿verdad? Entonces el doctor, se habían quedado solo el doctor, el jefe, y una doctora que era peruana, la doctora Someta, y solo ellos dos se habían quedado atendiendo a todos los estudiantes, cuando el doctor me pidió que si yo le podía ayudar. Y me dijo, no te voy a pagar porque no tengo para pagarte y la universidad no puede, ¿no? Y entonces por el amor, el cariño que le hemos tenido a la universidad, le dije, bueno, ¿y qué tengo que hacer? No, lo que tenés que hacer es ayudarnos a dar clases, ¿no? Entonces fue que vine acá y en aquel momento ya el currículum ya no era para lo que estaba pasando, estábamos saliendo del conflicto y entonces se empezaron a crear otras materias que fueran más acorde a lo que es la formación médica, ¿no? Y en ese sentir hemos tenido muchos, digamos que gozo, porque el que menos se glorifica es el maestro, ¿verdad? El profesor. Pero dentro de eso han habido algunas cosas que yo siempre he dicho esto. Eso lo dijo Martin Luther King, que dijo que si a alguien pude ayudar, ese será mi mayor gozo, ¿sí? Entonces, esa máxima siempre la he tenido y cuando yo empezaba las clases, empezaba dando una orientación para los jóvenes y resultaba que al final de la clase, cuando yo bajaba del 5º piso, había un joven o una joven por ahí esperándome que querían hablar conmigo. Entonces, problemas de estudio, problemas económicos, etcétera, y así de esa manera hubo uno de ellos, un joven que por cierto es hijo de un connotado médico de acá, de El Salvador, pediatra por cierto, y yo no sabía que era su hijo, sino que tiempo después lo supe. Pero ese joven me estaba esperando en las gradas, me estaba esperando este joven y tenía muchos problemas. El punto es que en esa tarde le di una orientación, etcétera, etcétera, y posteriormente él terminaba, ¿eh? Y terminaron, se graduó y se fue a Estados Unidos. Se incorporó en Estados Unidos y se graduó en los Estados Unidos, ¿sí? Cuando le estaban dando su diploma de residentado y que estaba aceptado en los Estados Unidos para trabajar, y le estaban entregando, él me lo dijo, dijo él, este diploma no lo merezco yo, sino que quien lo merece es el doctor Rafael Torres. Pero él estaba en Estados Unidos. Y un día que yo iba a dar la clase como a las 5 o 6 de la tarde, iba entrando a la Facultad de Medicina, yo vi que estaba un joven en las gradas y como siempre hay, ¿verdad? Yo subí las gradas y se me acercó y me dijo, ¿me recuerda, doctor? No, le dije, yo soy fulano de tal. Y me contó, me agarró, me abrazó, yo me pongo un poco emotivo en estas cosas, me abrazó y me dijo, le agradezco por lo que hizo usted por mí. Y yo le dije, pero si no hice nada, ¿cómo no? Me dijo, aquel muchacho que estaba allá, me dijo, ese muchacho era yo. Y ya me contó todo eso. Esa era su última oportunidad y entonces hablamos y le dije, bueno, te voy a dejar unas técnicas de estudio, vas a estudiar de esta y de esta forma, etcétera, etcétera, y yo te voy a estar supervisando cada semana, ¿sí? Así fue, y así es como supe que en sus interciclos, él era de San Miguel, iba a una ladrillera, no sé si saben qué es una ladrillera, es donde hacen los ladrillos para construir las paredes de las casas, los bloques, entonces artesanalmente, ¿verdad? Él trabajaba de eso y con esos dineritos se sostenía el siguiente ciclo.
para no hacerte largo el cuento, él terminó, ¿verdad? Terminó, se graduó y resultó pues que yo ya eso ya no lo vi, no tuve información, pero un día voy entrando a la facultad como si, y ese día estaban graduando. Entonces yo veo las graduaciones, si me invitan pues entro y si no pues paso de largo, ¿verdad? Entonces en esa oportunidad estaban todas las sillas donde estaba el amate y cuando iba ahí se levantó esa persona y me habló, ¿ya? Y para saludarme. Cuando lo vi con su traje, con su corbatita y todo bien formal, y entonces sí, doctor, con lágrimas en los ojos, llorando, me dijo, me gradué y quiero que conozca a mi familia. Y era su esposa, una esposa bien linda que tenía y dos hijas preciosas, ¿no? Que habían llegado con él. No sabes lo emotivo que fue el momento, porque ella se me tiró acá y me agradeció por lo que había hecho. Y las niñas contentas por lo de su papá. Entonces son de las cosas que no tienen precio, ¿eh? Y esta carrera la hacemos por apostolado, no por dinero, porque si por dinero fuera no estaríamos acá, ¿sí? Lo hacemos porque nos gusta y eso es lo que les dejo a los jóvenes. Bueno, nada más dejarles siempre una inquietud a todos, ¿sí? Que nunca se desanimen. Siempre vean la vida como una oportunidad para poder ser mejores. Sí, tenemos mucho trabajo que hacer todavía acá y en cualquier parte del mundo. Hay muchas necesidades y si el Creador nos ha permitido esto, pues es para eso. Muchas gracias.